Hola, buenas noches. ¿Cómo están, mujeres hermosas? Nuevamente estamos juntas en esta noche y pues les doy gracias porque están aquí conmigo. Vamos a iniciar, quedamos que lo íbamos a hacer en punto. Sé que todas tenemos muchas cosas que hacer, pero qué bueno que en esta noche tú apartaste un tiempo para Dios y te dispones en tu corazón para poder escuchar su voz. Hoy Dios tiene cosas buenas, grandes y poderosas como cada día de nuestra vida. Y vamos a poner oídos atentos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Te pido que por favor me acompañes. Cierra tus ojitos por un minuto y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que me das para poder acercarme a ti. Gracias porque tú quitas de mí todo lo que estorba, mi Dios, para poder escuchar tu voz. Tú sabes cuánto te necesito, mi Señor, y te agradezco tanto, mi Padre, que estés conmigo como un poderoso gigante. Yo quiero poner, Señor, en este tiempo, Señor, esta reunión, esta pequeña reunión que hacemos en tu nombre, mi Dios. Yo te agradezco por cada una de las mujeres que en este tiempo se empiezan a conectar. Bendito Señor. Gracias por el hambre y por la sed que tú pones en nuestros corazones, Señor. Toma control de mis palabras, bendito Dios, y háblanos, mi Señor, a nuestro corazón. Te pedimos, papito lindo, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mujeres hermosas, pues hoy, en esta noche, vamos a hablar de un tema que se llama la alimentación de los 5,000. Y Jesús anda sobre el mar. Esta historia, yo creo que es conocida por ti y por mí, no creo que no la conozcas, ¿sí? Es una historia hermosa en donde Jesús nos muestra su poder cuando alimenta a 5,000 personas. Imagínate, con esto nos muestra que para Él no hay nada imposible. Y si para Él no hay nada imposible, pues para ti, para mí tampoco. ¿Por qué? Porque nos ha dado fe. Y la fe mueve montañas. Y con la fe todo lo podemos hacer. Entonces vamos a leer. Recuerda que seguimos con el capítulo de Juan. Estamos ahora ya en el capítulo 6. Ya recorrimos buena parte del capítulo de Juan. Todavía nos faltan algunos porque son más de 20 capítulos. Pero con paciencia, con calma, con disposición, vamos a poder continuar. Estamos aprendiendo sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Muy bien, tía Mague. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Bienvenida. Gracias, tía Mague. Vamos a leer del 1 al 25 del capítulo 6. Y recuerda que siempre vamos por partes, porque si nos seguimos, pues no nos vamos a entender. Y se nos van a ir muchas ideas. Al contrario, vamos a ir desmenuzando como lo hacemos cada 8 días que nos estamos viendo. Gracias a Dios por la tecnología, porque es una manera de poder estar cerca. Fíjense, tía Mague está del otro lado, vive en Estados Unidos y está aquí presente con nosotros. Muchas gracias, y gracias a las que van a continuar conectándose. Bien, vamos a leer el versículo 1 y el 2 del capítulo 6, y así vamos a llegar hasta el 25. Vamos a tratar de apurarnos para que continuemos con lo que tengamos que hacer. Dice así: alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vamos a ver, Jesús necesitaba dirigirse a otro lugar para estar a solas con sus discípulos y para poder instruirlos o dedicarse a la oración. Tomaron una barca y cruzaron el mar de Galilea. Sin embargo, una multitud de seguidores se fueron tras él, haciendo el recorrido por tierra. Yo me imagino que esta gente que seguía a Jesús
estaba asombrada de las maravillas que ya había visto que Jesús hacía. Jesús necesitaba estar un tiempo con sus discípulos. Dice aquí que necesitaba instruirlos y necesitaba orar con ellos. Tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estamos interesadas en conocerlo, en aprender de él. Los discípulos estuvieron 3 años siguiendo a Jesús y aprendieron mucho en esos 3 años. Pero tú y yo tenemos toda una vida para poder aprender de él. Y vamos a estar aprovechando minuto a minuto, segundo a segundo, para crecer cada vez más en el Espíritu. Pero fíjate, siendo Jesús, él mismo tampoco se imaginó, o quizás sí, porque es Dios, toda la multitud de personas que lo empezaron a seguir. A estas personas no les importó hacer el recorrido que Jesús y sus discípulos hicieron en barca. Atravesaron el mar de Galilea. Y llegaron a él porque tenía necesidades. Nosotros buscamos a Jesús, buscamos a Dios porque tenemos necesidades. Y gracias a Dios por esas necesidades, porque si no las tuviéramos, pues no tendríamos la oportunidad de conocerlo. Yo creo que todas las personas que lo buscamos, en este caso, las mujeres que estamos siguiendo ahorita a Jesús, pues lo seguimos porque tenemos una necesidad. Y gracias a Dios porque nos permite ver su poder como les permitió ver su poder a estos seguidores. Vamos a continuar. Vamos a leer el 3 y el 4. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Cuál era el carácter de los seguidores? ¿Cómo eran esos seguidores? Dice: quizá le habrían seguido desde Jerusalén, después de oír su discurso con los fariseos. ¿Recuerdas ese discurso de ser testigos de Cristo, de que yo soy como el Padre, yo soy el Hijo de Dios? Bueno, pues quedaron impactados muchos al escucharlo y quisieron seguir a Jesús. Otros quizá eran de la región, de cercana al mar de Galilea. Y otros pasaban por ahí porque había una peregrinación por la fiesta de la Pascua. Pero la mayoría le seguían por interés o agradecimiento, ya que sabían que podían ser sanados. ¿Por qué seguimos tú y yo a Jesús? ¿Por qué estás tú conectada? ¿Por qué estoy yo aquí al frente de un aparato? ¿Sí? Porque estamos agradecidas. Y quizá también porque tenemos necesidades, como lo estábamos mencionando. Aquí los seguidores sabían que podían ser sanados, sabían que podían obtener un beneficio de parte de Jesús. Tú y yo estamos obteniendo un beneficio en el momento en que su palabra está grabándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca, va a pensar nuestra mente, va a actuar nuestro cuerpo. Qué importante es guardar la palabra de Dios en nosotros, porque no solamente nos va a sanar el cuerpo, sino también nos va a sanar el espíritu. Estos seguidores tenían grandes necesidades. Ellos necesitaban ser sanados del cuerpo, del alma y del espíritu, y por eso no les importó hacer un recorrido por tierra. A ti no te importa dejar lo que tienes que hacer en estos momentos para venir a escuchar la voz de Dios. Y de verdad, créeme, porque te lo digo por experiencia, y yo creo que tú que estás del otro lado de la pantalla también lo podías testificar. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es fuerte, Dios es verdadero. Dios hace las cosas que tú y yo no podemos hacer. Aquí había una gran expectación entre los seguidores de Jesús. Ellos querían ver más y nunca se imaginaron lo que verían en este momento. Vamos a continuar. En el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre sabe lo que hay que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Jesús formula la pregunta: ¿de dónde compraremos pan? ¿Tú crees que para él era imposible o sabía o no podía darles de comer a tanta gente? Pero fue una pregunta para probar a Felipe. Y con esto quería mostrar su divinidad, tanto por el milagro como por las palabras, pues él sabía lo que tenía que hacer. La pobre ofrenda de un muchacho y el poder del Señor fueron suficientes. Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Tú y yo muchas veces no lo sabemos. Y muchas veces Él también nos hace preguntas y nosotros nos quedamos sin tener la respuesta, porque muchas veces son cosas difíciles de resolver. Muchas veces las pruebas por las que pasamos no son fáciles, no son pruebas fáciles, pero después de la prueba viene la fe, viene la esperanza, viene la confianza, aumenta esa forma de poder tener esa fe puesta en nuestro Señor Jesús. Felipe fue probado. Tú y yo tenemos que pasar por pruebas también. Felipe, después de esa pregunta, imagínate que el mismo Jesús le dice a él: ¿de dónde vamos a comprar pan? Y Felipe así como diciendo: no sé, 200 denarios no nos alcanzarían. Es como si tú te dicen: ¿de dónde vamos a comprar pan para 50 gentes? Bueno, 50 no es tanto, para 1000 gentes. No, pues mínimo vas a necesitar 5,000 pesos en una panadería de 5 pesos, que ya casi no la encuentras. Entonces, se necesitaba mucho para poderle dar de comer a tantos. Y aún todavía no se sabe, hasta este momento no se saben cuántos seguidores había ahí, cuánta gente necesitaba ser alimentada. Pero Jesús ya sabía cómo lo iba a hacer. Andrés le dice: por aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y 5 pececillos. Pero imagínate, al contrario, 5 panes y 2 peces. ¿Qué eran 5 panes para tanto gentío? Eran panes de cebada, eran panecitos. 2 peces, imagínate. ¿Qué era eso para alimentar a tanta gente? Y sin embargo Jesús, ve lo que dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían, o sea, si querían más, les daban más. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La cebada era el más humilde de todos los panes, era el alimento de los pobres. Los peces eran no mayores del tamaño de una sardina. Las familias se recostaron y fueron contadas, y solo los varones, como las cabezas, o sea, nada más se contaron los puros varones, lo que da una idea de la gran cantidad de gente presente. Jesús dio gracias, y cuando empezó el reparto, se dieron cuenta de la cantidad de pan y peces que podían comer y quedaban saciados.
O sea, imagínate lo que les tocó a los discípulos y a los seguidores en ese momento ver. Una manifestación del poder y del amor y de la misericordia y de la divinidad de Jesús. A él no le hubiera costado nada decir, bueno, ya váyanse, ya me escucharon, ya me vieron, ¿sí? En otras partes de la Biblia dice que pues él estaba dándoles un sermón, él estaba mostrándoles señales. Ellos estaban ahí, no se querían ir, ya pasaba la hora de la comida. Y en otra parte de la Biblia, que lo vamos a ver más adelante en este libro también de Juan, los mismos discípulos le dicen, ya, córrelos, que se vayan a comer, que se vayan a buscar comida. Pero Jesús sintió misericordia, tuvo misericordia de ellos y no los dejó ir sin comer. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega alguien a casa, que es hora de comer? ¿Escondemos la comida para que no vean que estamos comiendo? ¿O los invitamos y les sentamos y a lo mejor pues yo me sirvo la mitad de mi porción e invito a la persona que coma con nosotros? Yo creo que eso es lo que hizo Jesús, y Jesús dio más. Cuando nosotros damos de corazón, cuando tú y yo damos de corazón lo que tenemos, Dios nos lo multiplica. Cuando tú y yo estamos en aflicción, porque ¿qué voy a hacer con 5 peces y 2 panes? O con 5 panes y 2 peces, ¿qué voy a hacer con eso? No voy a alimentar a mis 8 de familia, a mis 4 de familia, porque son bien comelones. Hay algo importante aquí. Jesús dio gracias. Tú y yo necesitamos dar gracias a Dios en el desayuno, en la comida, en la merienda, por los alimentos que nos llegan a nuestra boca, por la provisión que cada día llega a nuestras manos. Señor, te lo ofrezco, multiplícalo, bendícelo. ¿Y sabes qué tienes que hacer con esa provisión? Darle a Dios primero lo que a Dios le pertenece. Pero ¿cómo le voy a dar a la iglesia si los sacerdotes y los pastores traen coches del año y ropa de... ¿Qué eso qué? ¿A ti y a mí qué? Si tú das primeramente a Dios lo que a Dios le corresponde, Dios te lo multiplica. Y yo creo que muchas aquí podemos dar testimonio de que es cierto, porque Dios es un Dios de poder, lo estamos viendo aquí. Es un Dios de milagros. Y si a ti te llegan 10 pesos y le das 1 peso a Dios, Dios esos 10 pesos te los multiplica y al rato te llegan 20 y después 40 y 80 y 160 y 320 y 640 y etcétera y etcétera y etcétera. Se multiplica porque hay un corazón alegre, un corazón que está en un dador alegre. Jesús dio alegremente a esos 5,000. Y dice aquí que no eran 5,000, porque nada más se contaron los puros varones. Yo me imagino si fue el papá, la mamá y mínimo, mínimo, un hijo, ya no fueron 5,000, ya fueron 10,000 o ya fueron 15,000. Entonces, es un verdadero milagro. Pues milagros son los que hace Dios también con nosotros, mujeres. Con el gasto, con la provisión, con el dinero que llega a nuestras manos, Dios lo multiplica. Porque tú también le das a Dios de corazón y le das a tu prójimo lo que necesita. Pero es que de seguro ya se lo va a ir a gastar en sus drogas. Pues si se lo va a gastar en droga, pues allá él. Pero yo le doy a mi prójimo lo que mi prójimo está necesitando. Por amor de Dios. Porque yo amo a Dios y porque Dios me ama a mí. Entonces, Jesús no escatimó. Él le dio de comer a más de 5,000 personas. Eran 10 o eran 15, con 5 panes y con 2 peces. Y así como Él multiplicó, en ese momento, a ti y a mí nos multiplica cuando tú y yo lo necesitamos. Él nunca nos va a dejar, porque aparte, ¿qué crees? Toda la gente se quedó saciada. Dice, del 10 al 13, ya lo leímos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
y de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido y quedaron saciados. Ajá. O sea, Dios no te da así a cuentagotas, Él te da en abundancia, de tal manera que tú y yo podemos estar saciadas de lo que tenemos y recibimos de Él. Dice, ¿cuál fue la reacción de la multitud? ¿Tú cómo hubieras reaccionado ante eso? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró al monte de nuevo y se fue el sol. Ajá. Después de que la multitud vio el milagro de Jesús, todos llegaron a la conclusión de que él era el profeta anunciado por Moisés. Ajá. Se esperaba un gran rey. Y movidos por la necesidad de aquel tiempo, querían hacerle un rey que hiciera de Israel una nación libre y poderosa. Pero Jesús se retiró al monte solo. Él no quería porque no era el tiempo, porque no era el momento. Él tenía que pasar por la cruz. Y pasó por la cruz por ti y por mí. Ajá. Ahora tú y yo lo hemos hecho rey. Ajá. Tú y yo nos hemos bajado de nuestro trono para ponerlo a él en el trono de nuestro corazón. Tú y yo ya pasamos a segundo término, porque el primer lugar en nuestra vida lo tiene nuestro Señor Jesucristo. En este momento los discípulos, no, los seguidores, lo querían tomar en brazos y sacarlo y decirle, aquí al rey que va a venir a darnos libertad del pueblo romano. Eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Ellos vivían bajo el dominio del Imperio Romano y querían ser libres, querían ser autónomos, no podían, no tenían libertad. Y cuando vieron a Jesús hacer esos milagros, ellos querían hacerle su rey. Pero Jesús se retiró porque no era el tiempo, porque aparte él vino a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero de un mundo espiritual, y ellos no lo entendían en este momento. Quizá tú y yo tampoco lo estamos entendiendo, pero lo que no entendemos ahorita, lo vamos a entender. Por eso está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, para podernos hacer entender lo que nosotros aún no podemos. ¿Qué pasó después? Llegó el anochecer y descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, se fueron cruzando y se iban hacia Capernaum. Estaba oscuro, pero Jesús no subió con ellos a la barca. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Oscuridad, fuerte viento y grandes olas expresan dificultades y peligros. Los discípulos reaccionaron con temor y aún al ver andar a Jesús sobre el mar, aunque eran grandes y consumados pescadores y habían atravesado muchas veces el mar, en ese momento sintieron temor. Ajá. En ese momento sintieron temor. Tú y yo sentimos temor ante las circunstancias difíciles. Tú y yo pasamos oscuridad, pasamos tormentas, pasamos fuertes vientos, pasamos dificultades y peligros. En ese momento así estaban los discípulos. Ajá. En ese momento ellos empezaron a sentir ese temor. Y sobre todo, lo más raro es que Jesús no estaba en ese momento con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desamparadas? ¿Cuántas veces hemos sentido ese temor a lo que va a pasar, a lo que está pasando con mis hijos, con mi esposo, con mi economía, en estos tiempos de pandemia que por más que pedimos a Dios, Dios sabe los tiempos, Dios sabe en qué momento se va a terminar todo esto. Pero mientras estamos tomadas del brazo fuerte de nuestro Señor Jesucristo, y aunque estemos viviendo oscuridad, peligros, dificultades, esa es la prueba que Dios nos hace, esa es la prueba que Jesús nos hace cada día a nosotros.
el no tener que estarlo viendo. Los discípulos se preocuparon porque no había quien los defendiera, porque ellos sabían que Jesús podía detener esas fuertes olas, esos fuertes vientos. ¿Y qué pasó después? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron más miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengan temor. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fíjate, ellos ya casi estaban llegando del otro lado del mar de Galilea. Recuerda que llegaron al mar, subieron al monte, llegaron los seguidores, Jesús les dio de comer a los 5,000, de ahí llegó el anochecer y se iban del otro lado del mar. Jesús no se fue con ellos, pero de repente, justo cuando ellos estaban más desesperados, vieron una sombra venir en medio de la noche. Y más se espantaron, imagínate. Jesús sabía que ellos estaban teniendo temor en ese momento. ¿Y qué les dijo? Soy yo, no teman. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí? ¿Qué nos dice en este momento? Soy yo, no temas. Yo tengo el control de todas las cosas, solamente descansa en mí. No, pero ¿qué hacemos? Buscamos, tocamos puertas, nos desesperamos, lloramos, gritamos, nos enojamos. Cuando en Jesús podemos descansar. Si tú pones tus necesidades, tus peticiones, tus deseos a los pies de Cristo, puedes descansar. A veces andamos con chicas ojerotas hasta acá abajo, con los ojos rojos de tanto llorar, Mira, si con llorar o con no dormir solucionáramos los problemas, pues este mundo sería un mundo de zombies, yo creo. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios. Los discípulos descansaron cuando Jesús les dijo: no teman, soy yo. Pero ¿cómo estaban antes? En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y eso que ellos ya habían cruzado ese mar muchas veces anteriormente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos salido de la desesperación y de la impotencia? Pero nuestra fe tiene que ser probada. Felipe fue probado cuando Jesús le dijo: ¿de dónde vamos a comprar pan para tantos? Ay, Señor, no sé. Ni con todo el dinero que tenemos ahorita que podemos tener. ¿Qué dinero podían tener los discípulos? Ellos eran pescadores, ellos se dedicaban a pescar. O sea, no tenían para alimentar a 5,000, a 10,000 ni a 15,000. ¿Qué tenían en ese momento los discípulos cuando subieron a la barca y vieron que la barca estaba encrespándose, que el viento se encrespaba y la barca se movía? Imagínate qué desesperación. Pero al ver a Jesús, respiraron tranquilos, respiraron profundos y dice: con gusto le recibieron. Oye, ¿cómo no voy a recibir a mi Señor Jesús con gusto cuando sé que Él viene y me abraza y me sostiene y me levanta y me respalda y me guía y me enseña qué solución necesito, qué respuesta estoy buscando? Muchas veces la desesperación y la impotencia nos cierra los ojos, nos pone una venda y nos hace inútiles, hasta nos deja inmóviles, hasta nos deja paralíticos, porque hay cosas tremendas por las que muchas veces tenemos que atravesar. Pero Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción, mas que no temiéramos, porque Él había vencido el mundo. Entonces, con Cristo nosotros somos más que vencedores. Así se te presente la dificultad mayor, quizá económica, quizá de salud, que son las más difíciles y las más actuales. Quizá un problema con los hijos, quizá una adicción con algún familiar. Son problemas difíciles de solucionar, muy difíciles de solucionar. Pero confía en Dios, confía en Jesús. Si Él le dio de comer a 5,000, a 10,000 y hasta 15,000, ¿qué no puede hacer contigo? Confía, por favor, confía. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cuál era la desesperación de la gente? Que vieron las barcas ahí vacías y dijeron, en estas vámonos, y lo seguimos. La multitud... No, ya no, hija, gracias. Perdón, hubo una pequeña falla, pero estamos ya por terminar. Muchas gracias por permanecer. Y pues bueno, nada más recordamos que esta ha sido la historia de la alimentación de los 5,000. Estábamos terminando diciendo que pues damos gracias a Dios por esas necesidades que pone en nosotros. Continuamos aprendiendo de Él y pues solamente concluimos lo que dice así. Los que seguían a Jesús cruzaron el mar para ir a buscarle, pero ¿con qué intenciones? No iban tras Él para encontrar la verdad y la libertad, sino para obtener ganancias de cualquier tipo. ¿Y tú con qué intención buscas a Jesús nuestro Señor? No podemos ocultar delante de Dios las intenciones que hay en nuestro corazón, pero yo creo que en nuestro corazón está ese deseo de agradarle, de buscarle, de aprender cada día con Él. Seamos como esos seguidores que recorrieron a pie grandes distancias para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Seamos como esos seguidores que encontraron una barca y se subieron para llegar hasta donde estaba Jesús. Imitemos a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Yo te agradezco mucho, mujer, que nuevamente hayas estado conmigo esta noche. Gracias por tu disposición, por tu tiempo, por la oportunidad que hoy me has dado para poder compartir contigo esta palabra hermosa. Guárdala en tu mente, guárdala en tu corazón y que Dios multiplique todo lo que te llegue a tus manos. Que así como Él multiplicó esos 5 panes y esos dos peces y alimentó a una multitud, que Dios bendiga tus manos, que Dios te siga prosperando, que Dios te siga multiplicando, que Dios te siga haciendo una mujer de perseverancia, una mujer de victorias y que vayas por más, que no te detengas, que no te quedes en el camino, al contrario, Dios tiene más y más y más y más para ti. Vamos a terminar este tiempo con una pequeña oración. Gracias por permanecer, gracias por entender que a veces las señales y la tecnología falla, pero lo que nunca va a fallar es Jesucristo en tu corazón. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Y repite después de mí: Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque hoy me has enseñado una gran lección. Hoy he aprendido que contigo todo lo puedo, que lo que tú me das, me lo das a manos llenas y que aún tú lo multiplicas y yo lo puedo compartir. Gracias te doy, Señor, porque estás hoy en mi corazón. Nuevamente yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú perdonaste mis pecados. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Y creo que tu sangre me sanó, me lavó, me liberó. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú vivas en él. Y te doy gracias por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mí. Gracias, Espíritu de Dios, porque a partir de hoy tú me acompañas, tú me guías, tú me muestras el camino y tú me enseñas tu palabra. Mira que no es fácil para mí. Enséñame a ser como esos seguidores que recorrían a pie, que recorrían grandes distancias, que tomaban barcas que no eran de ellos, con tal de llegar hasta donde tú estás. Gracias, Señor Jesús, por tu amor,
por tu misericordia, por tu poder, por tu palabra que me ayudas a guardar en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser hacedora y no nada más oidora de tu palabra. Te doy gracias por tu amor. Cuida de mi esposo, cuida de mis hijos, cuida de toda mi familia, mi Dios. Líbranos, mi Dios, de toda enfermedad, de todo contagio. Y danos sabiduría para trabajar. Danos fuerzas para hacer todo lo que tenemos que hacer y para enfrentar, Señor, las situaciones cualquiera que sea, porque para ti no hay imposibles. Yo sé que tú me ayudas cuando estoy en oscuridad, cuando estoy en peligro, cuando estoy en tormenta, porque tú nunca te apartas de mí. Gracias por tu amor y por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, amiguitas, gracias, Lucecita. Te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias, tía Mague. Y gracias a todas las mujercitas que se conectaron hoy, que se van a seguir conectando, que van a seguir mirando estas transmisiones. Dios les bendice mucho. Dios les provee, Dios les prospere, Dios les multiplique. Y recuerden, no estamos solos. Cristo nos ama. Él dio su vida por ti y dio su vida por mí. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra, primero Dios, a esta misma hora y en este mismo lugar. Dios te bendiga.